Hola mis queridos amigos de Amor por las Plantas, los saludo en este lindo día, espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, pues este día les voy a hablar, aprovechando que la primavera está por llegar en algunas partes por ahí. Y bueno, pues como me han estado pidiendo recomendaciones para aquellas casas donde tenemos poco espacio, ya sea en balcones, terrazas, jardines muy pequeños, de pues cómo podemos acomodar un jardín. Y es que no es necesario tener muchas hectáreas para tener un pequeño paraíso personal. Yo creo que aquí lo que más necesitamos es saber cómo, cuándo, qué tipo de planta. Y bueno, en este video es más o menos de lo que les quiero hablar. Plantas que podemos tener en balcones, en terrazas, en espacios pequeños y unas recomendaciones. Esto aplica para todo tipo de jardín, pero lo hice especialmente para casas con espacios pequeños porque pues me lo han preguntado bastante. Ya sabemos que en función de cómo sea el clima donde vivimos, estamos en verano, invierno, otoño, y sobre todo si las temperaturas son muy altas o muy bajas en el lugar en donde vivimos, vamos a poder utilizar unas plantas y otras no. Algunas otras, por ejemplo, en mi caso, no sé, como la planta del cacao, vendría siendo como un sueño guajiro. Por el sitio donde vivo es una planta que difícilmente se puede llegar a dar. Tendría que tener una preparación, un invernadero para que se pudiera dar en donde yo vivo, ya que la temperatura excede por mucho la temperatura que el cacao soporta. Por eso les digo que en ocasiones podemos tener ciertas plantas y en ocasiones solo podemos soñar con tenerlas. Y bueno, los aspectos que hay que revisar en nuestro jardín siempre es, pues si tenemos techo, si hay como ventanales, si hay mucho aire, si hay mucho sol. Todo esto es muy importante revisarlo porque como les digo, algunas plantas se van a sentir súper cómodas en nuestro lugar y otras no mucho. Y bueno, las que no están muy cómodas se van a ver tristes, se van a ver feas y van a dar un aspecto pues deprimente a la casa. Una planta triste, una planta marchita, una planta que no florea mucho, que tiene plaga o que tiene alguna enfermedad, siempre nos va a dar aspecto de descuido. Por eso también es importante la poda. Lo más importante, esto sea que ya tengas mucho tiempo viviendo en donde vives o te acabes de cambiar, hay que revisar la posición del sol, o sea, pasarnos todo un día observando cómo se mueve el sol. Claro que vamos a tener que volver a hacer esto cuando cambie la temporada. Por ejemplo, cuando va entrando la primavera empieza a moverse de algún modo y dura así más o menos hasta otoño. En todo este tiempo, pues claro que la posición del sol va cambiando, pero es más o menos los lugares donde siempre da luz durante la etapa de primavera-otoño y de aquí al invierno hasta la primavera, a veces tarda más dependiendo de dónde estés. Puede dar sombras en sitios en donde antes había pleno sol. Esto es muy importante revisarlo porque, como saben, hay plantas que están muy bien en el sol y hay plantas que mejor no, que prefieren la sombra. Hay que revisar mucho todas estas cosas que a lo mejor en un principio no lo tomamos en cuenta, pero pues es como nosotros. Hay personas que no toleramos mucho el humo de cigarro, por ejemplo. Otros que se sienten muy cómodos entre zona de fumadores. Es igual con las plantas. Se sienten cómodas con el sol y algunas otras no. Para esto de la orientación, a lo mejor nos hace falta una brújula si no te orientas muy bien. O simplemente hacer pequeñas marcas en la pared para saber de cuándo a cuándo hace sol en esa parte, hacer anotaciones que no se nos olvide, porque de eso dependerá que nuestro pequeño jardín sea nuestro paraíso personal, vaya que las plantas se vean bien en todas las épocas del año. Se dice que para cuando tienes plantas que son de mucho sol, el mejor sitio, digamos en la terraza o en el jardín, es el sur, porque es en donde más les da el sol a las plantas. En caso de que solamente tengas unos dos balcones, tienes que revisar qué orientación tienes. Entonces vas a poder poner ese tipo de plantas para esa orientación. Y bueno, yo creo que sería cuestión de cambiarlas de lugar o de meterlas adentro cuando cambie el clima. Hay orientaciones para cada planta, dependiendo de dónde estés.
Se dice que las plantas que no les gusta mucho la luz, como los helechos, prefieren la orientación norte. Por ejemplo, sería la espadagueña africana, eso es por decir algunas plantas. Esta planta requiere pocas horas de luz. También su riego es muy moderado. Recuerden que cuando el sol no está dándole a la maceta, pues es menos la evaporación del agua. Podemos prescindir del riego. Y bueno, esta plantita se puede podar si se empieza a poner amarilla. Otra de las plantas que fascina estar a sombra de otros árboles en climas semi-húmedos sería la alegría de la casa. En algunas otras partes se le llama Belén y aquí está la imagen de la planta. Esta plantita es muy popular en las terrazas, da flor casi todo el año, excepto en el invierno, que es cuando el frío le pega más duro y entonces casi no florea, pero incluso en el invierno a veces también tiene flor. Tiene cuidados sencillos, no te excedas con el agua, que no le dé mucho el sol. Y bueno, pues se abona cada 15 días. Otra planta que también es muy popular en los jardines, en los balcones, en las terrazas es el geranio. Es muy hermosa, no requiere de muchos cuidados, tampoco requiere de mucho riego, es muy tolerante a casi todos los climas y florea desde primavera a otoño. Y esta otra plantita que es un poquito más delicada, el helecho, no le gusta para nada estar al sol, está es casi de plena sombra, pues hay que tener cuidado con la humedad y con el viento, ya que tampoco se ve muy bien con el viento. Plantas que van al sur son plantas que llevan luz más directa, digamos semisombra, pero plantas que sí toleran estar a pleno sol. Una de ellas sería cedo. Tiene requerimientos, como les dije, de pleno sol y riego una vez por semana. Y bueno, claro que aquí en Nuevo León a veces es mucho más el riego, sobre todo si la planta está en maceta, ya que la planta en maceta depende en su totalidad de nosotros. Otra de ellas sería la petunia. La petunia es una de mis preferidas, soporta bastante. Yo he tenido petunias que me han durado de 3 a 4 años. Claro que con el tiempo puede que se vayan acabando si no las multiplicas, si no les das los cuidados necesarios, pero incluso puedes llegar a tenerla muchos años, resiste plagas. Bueno, una de las plagas que le he visto mucho a la petunia son los trips. Por ahí les dejo el link de plagas que atacan las plantas y pues cómo detenerlas. Las petunias son muy hermosas, florean todo el año, tienen muchos tipos de colores, incluso tienen varios tamaños de flor. Más adelante haré un video de cómo germinar petunia o sulfina también le llaman. Es una de las plantas que les recomiendo, aunque se vea muy delicada, la verdad es que es una planta que sí resiste. Otra planta también resistente, muy hermosa, de pleno sol y que se pone a veces en los parques para que se luzcan, es la cinia. Aunque es una planta anual, también podríamos llegar a verla que sobreviva más de un año si los cuidados son buenos. También florea todo el año, hay de muchos colores, son flores muy vistosas y bueno, pues requiere riegos normales cada 3 días y digamos que cualquier planta suculenta o crasa es indicada que vaya en la orientación sur. Para los huertos, la orientación norte le viene bien a las plantas aromáticas de semisombra como la albahaca, el poleo. El poleo es una especie de menta. Para el sur, tomate, berenjena, calabacín, pimientos, pepinos, etc. Para el este, lechugas, rábanos. Oeste, acelgas, espinacas, perejil, rabanitos, remolacha. Ahora, bueno, pues cómo va a ser el riego dependiendo de la temporada en la que estés, de la estación del año. Por ejemplo, en donde yo vivo, la temperatura asciende incluso algunas veces hasta los 48 grados, lo que es una temperatura muy, pero muy caliente y se recomienda regar todo el jardín por la noche, ya que si no lo riegas demasiado temprano por la mañana, que sería como a las 6 de la mañana, para eso de mediodía, que como a las 12 empieza a subir mucho la temperatura y a las 3, 2 o 3 de la tarde está en el máximo y no se baja la temperatura hasta como a las 7 u 8 de la noche. Toda esa, todas esas horas que la temperatura está muy alta, las plantas, si está húmeda la tierra, el sustrato, la maceta, se empieza a cocer porque se calienta demasiado. Así que en verano se recomienda que se rieguen por la noche para que cuando ya haya amanecido se haya evaporado la mayoría del agua
y no se nos cosan nuestras plantas. Ahora, en invierno es completamente lo contrario, porque si la temperatura en el invierno donde tú vives baja, digamos, a los 4 grados, a los menos 2 grados, eso ya viene empezando a congelar las cosas. Y si riegas por la noche en el invierno, lo que va a pasar es que ese día, si hace demasiado frío, se te van a hielar. Bueno, la otra también es que en invierno es muy raro que se rieguen las plantas. Puedes espaciar el riego de una vez por semana y hay plantas como las cactáceas que se omite por completo el riego. Ahora vamos a hablar de los nutrientes. Chicos y chicas, para todos aquellos que tengan un jardín lleno de plantas muy hermosas, pero todas en maceta, tengan en cuenta que las plantas en maceta, como ya mencioné, dependen completamente de ustedes. Así que vamos a tomar en cuenta que cada vez que ponemos agua en nuestras macetas, digamos que se va colando el nutriente, se va entre el agua que le ponemos a la planta. Así que probablemente no crezca, esté amarillenta, no tenga muchas flores, pero es porque ese nutriente ya se lixivió, así se le llama. Ya se fue entre el agua, se fue entre los hoyos de drenaje de la maceta, así que hay que volver a poner nutriente para la planta. Está pues nada más sostenida, ¿sí? Esta tierra ya está limpia, ya no tiene nada, por eso es necesario que pongamos fertilizante de 3 a 6 meses. Y bueno, a veces el fertilizante químico es muy pesado si sobre todo estamos hablando de macetas pequeñas. Lo que puedo recomendarles es que utilicen fertilizante químico 2 cucharadas diluidas en una tina de agua de 9 litros. Bueno, ustedes van a ir midiendo, van a ir viendo si le hace efecto, que seguro que sí, aumentando o disminuyendo la cantidad de fertilizante para sus plantas. También podemos utilizar el té de plátano, que también les dejo el link de cómo se prepara. Es una té de cáscara de plátano que nos sirve para que las plantas den muchas flores. Tampoco excedas porque es muy pesado para una planta dar flores. Y no podemos arrastrarla a que tenga flores por mucho tiempo, aunque hay plantas que les gusta mucho así. Podemos utilizar abono también, pero hay que tener cuidado porque el abono recién, digamos, hecho, podría quemar las plantas, así que ojo con eso. No, en el otoño empieza a cambiar la posición del sol, empieza a haber más sombra, empieza a haber más lluvia, más humedad y suelen crecer hongos. Si no te gusta que te crezca hongo en tu jardín, puedes utilizar azufre y té de cola de caballo que evita que crezcan los hongos. Ahora, cuidados generales para nuestras plantas. Sí, sí, ya sé que a veces somos demasiado decidiosos, lo digo también por mí. A veces pasa un tiempo, el invierno, o estamos muy ocupados, no salimos mucho al jardín, sobre todo cuando hace frío, y no sabemos ni cómo están las plantas. El cuidado general para las plantas, porque me ha pasado que a veces salgo al jardín y veo los jardines de los vecinos y digo, por Dios, ¿por qué sus plantas son más bonitas que las mías? Bueno, y simple y sencillamente falta de atención. La atención básica que se le da a las plantas, ustedes ya se habrán dado cuenta que la tierra se va pelmazando, se va haciendo así como que conglomerados muy duros. Hay que removerla, hay que darle aireación a la maceta porque lo que va a pasar es que vamos a poner el agua y el agua es agua, se va por donde hay espacio, se va a ir por las orillas de la maceta sin penetrar en la maceta para empezar si la tierra no es buena, si se apelmaza, si es un poco barrosa, eso también le hace mucho daño a la planta. Lo que tenemos que hacer es removerla, ya sea con un tenedor, con aditamentos para jardín. Removerla, removerla, removerla. Si hace falta poner más, hay que poner más, hay que ponerle mucha atención en eso, porque se va, como ya les dije, se va colando, se va resumiendo y pues parte de la tierra se va saliendo por los hoyos de drenaje hasta que la maceta empiece a quedarse sin tierra, hasta, digamos que hasta las orillas. Lo he visto, me ha pasado, no somos mucho de remover la tierra de las plantas, pero es muy necesario hacerlo. Hay que removerla, hay que ponerle más tierra, no es nada más un capricho, como muchos señores piensan a veces, y que es muy necesario poner más tierra, que no es un capricho ir a comprar un bulto de tierra al vivero. Pero bueno, ustedes que ya lo saben, no lo olviden, es muy importante no descuidar nuestras plantas. Ir a verlas, si tienen hojitas marchitas, retirarlas todas, echarlas en la misma maceta, ya que sí nos sirve como nutriente para la planta, quitar todas las flores marchitas, eso ayuda a que haya más flores. Y bueno, pues aquí hay un dato que yo tampoco me lo sabía, lo había escuchado, pero como que no me había caído el 20. En la lombricomposta, bueno, pues la lombriz dicen que
es la mejor tierra que puede haber, con mucha materia orgánica. Las plantas crecen más grandes, crecen más fuertes. Es porque, bueno, pues es excelente la lombricomposta y aparte pues tiene bastante oxígeno. Y es porque las lombricitas andan moviéndose de un lado para otro, hacen bastante espacio entre la tierra y es una tierra completamente perfecta para las plantas. Lo que puedes hacer es también, cuando ya hayas removido toda la tierra de tus macetas, poner unas 2 o 3 lombricillas por maceta, si es que se pueden conseguir. Puedes usar lombrices de las que sean, no es necesario que sean californianas, pero eso nos va a ayudar a que no estemos removiendo todo el tiempo la tierra y a que las mismas lombricitas mantengan sana la planta. No tengan miedo de que la planta sea comida por la lombriz. La lombriz jamás va a comerse una planta que esté viva, porque pues la lombriz no tiene dientes. Todo lo que sea que se coma la lombriz tiene que estar en un estado de putrefacción, lo que quiere decir que la lombriz se va a comer la raíz de la planta si ésta ya está podrida y por lo tanto no nos sirve. Así que no tengan miedo, las lombrices de tierra no comen raíces, no pueden comer raíces, es imposible para su organismo, pero sí nos ayudan mucho a airear la maceta y no tener que estar removiendo cada 6 meses, por ejemplo. Este es un dato que yo sabía que la lombriz aireaba la tierra, pero no se me había ocurrido poner lombrices en la maceta. Así que para quienes les llame la atención y tengan lombrices o puedan conseguir, este es un dato para que lo utilicen. Y bueno, en el otro caso de que me decían que por qué si habían germinado una semilla al mismo tiempo, la que está en maceta como que no crece tanto y la que está en suelo directamente sí, es porque la que está en maceta depende de nosotros, tiene un espacio limitado y la que está directamente en el suelo es completamente independiente, no le importa si la riegas o no, ella se va a extender, va a encontrar nutriente, va a encontrar agua, no te necesita, digamos. Y la que está en maceta, pues como les digo, tiene muy limitados sus recursos, es por eso que a veces crece más lento. Para aquellas personas que necesiten que las plantas no crezcan demasiado, existe algo que se llama la poda de raíz. Es que sacamos nuestra plantita de la maceta y le cortamos un poco de la raíz de abajo. Esto es para que no crezca demasiado y ponemos más suelo. Y bueno, pues también muy importante la poda. Hay personas que yo he conocido que no las quieren podar porque dicen pues que se sienten mal o que las lastiman, pero hay que tomar en cuenta que la planta a veces nos está pidiendo que la podemos porque es como cuando no te cortas las uñas o no te cortas el pelo, hace mucha falta por estética y pues también por salud, porque la planta crece más cuando la podas esas ramitas que pues algunas veces ya están estorbando y ya no siquiera tienen hojas ni flores. Ahora, bueno, pues unos consejos de otras cuantas plantas que podemos tener en la terraza podrían ser hibiscos, alegre de la casa, verbena. Estoy hablando de plantas que florean casi todo el año, son muy resistentes y bueno, pues todos queremos tener un jardín hermoso y lleno de flores. Para lugares donde quieras que se vea así como que exótico, pues se recomiendan las palmeras. Solo que con esta, pues ojo, porque algunas tienden a crecer bastante. Y yo creo que pues a lo mejor en 2 años vas a requerir cambiarla a una maceta mucho más grande. Por eso a estas de las palmeritas pues sí se recomienda pues lo que es la poda de raíz para que no se extienda demasiado. Existen las plantas colgantes que se ven muy preciosas también dependiendo de los diseños que tú tengas. Las trepadoras, puedes poner tramas, mallas, tutores. Y bueno, pues muchísimos tipos de planta, puede haber cada planta para cada persona, puedes preguntar en los viveros. Y bueno, pues hablando de, digamos, bajo presupuesto y querer tener privacidad, nos toca vivir donde hay mucho amontonamiento, mucha gente y todo el mundo pasa y a veces te miran hacia tu casa y no te sientes cómodo, pero quieres estar en tu jardín. También podemos poner barreras vegetales. Algunas plantas que se utilizan mucho para poner y barreras y que no te estén viendo, pues ya saben que son las trepadoras, las enredaderas, así, como las hipomeas. Esas son muy rápidas para crecer, dan flores muy hermosas. Hay que estar muy al tiro con la poda de las hipomeas porque crece de manera invasiva. Pero se adhiere muy bien a todo lo que le pones, es muy rápida. En más o menos 2 meses ya vas a tener una buena valla para tapar y que no te estén viendo los vecinos por ahí.
Otro que se usa, pero esto es más como una barda, por así decirlo, pero nos ayuda mucho, es el trueno. El trueno es una planta que a lo mejor tarda un poquito en crecer, pero crece de una manera muy abultada, digamos, tumultuosa, que impide completamente que te vean los vecinos. Y bueno, crece bastante alto, requiere pocos cuidados, aguanta bastante y digamos que en el invierno no pierde todas las hojas. Aunque no tiene flor, es una planta muy verde, muy bonita, que resiste todo tipo de climas, digámoslo así. La que también se utiliza mucho, pero con esta sí hay que tener cuidado porque es tóxica, es el laurel. Tiene unas flores muy hermosas, muy vistosas. Es muy arbustiva y obviamente necesita mucha poda para verse bonita, para lucirse bien. Y bueno, pues es una de las que se recomienda porque hace bastante, tiene muchas hojas y también evita que te estén viendo por ahí. Otra que se usa mucho es la hiedra, pero para esta necesitamos tutor. Y bueno, pues bastantes otras. En nuestras zonas podemos preguntar. Para plantar, si no tenemos suelo, como les acabo de decir, podemos utilizar cajones, podemos habituarlos para que estén nuestras plantas ahí. Pero bueno, hay una cosilla por ahí que leí en un libro, así como cuando vamos con el veterinario y nos dice que seamos responsables con nuestro perrito, con nuestro gatito, con nuestro periquito, porque son animalitos que necesitan vacunas, alimento, baño. Bueno, es lo mismo con las plantas. Hay que ser responsables y no nada más comprarlas porque se veían bonitas en el vivero o en la tienda. Si vas a adquirir un representante de la vida vegetal, sería mejor que te hicieras responsable, que le pusieras agua, que le dieras luz, ya que en este caso digamos que tenemos que ser más atentos porque las plantas no hablan. No nos pueden decir que tienen sed o que tienen frío o que se sienten incómodas. Pero una cosa sí les digo, mi canal se llama Amor por las Plantas porque si tú le pones mucha atención a la planta, te vas a dar cuenta que la planta también te ama. Ya sé, a lo mejor sueno como loca, pero es cierto. No me van a dejar mentir aquellas señoras que cuando ven una planta dicen, ah, mira, está triste, o ah, mira, qué contenta, qué chiflada está, cuántas flores está dando. Eso es justamente lo que les quiero decir. Cuando una plantita te da las gracias, amanece muy hermosa, tiene muchos hijitos, crece bastante. Ella te está diciendo que te quiere mucho, que está muy contenta de vivir contigo. Y sí, que está muy chiflada. Así que mis amigos, a lo mejor no les hablan, pero tienen su forma de decir, oye, gracias por cuidarme. Así que no lo olviden, están vivas, les quieren, por supuesto que sienten amor por sus humanos que las cuidan. Así que, por favor, sean responsables, no las compren solo por la florecita y las dejen morir cuando ya se acabó el tiempo de floración, como los tulipanes que se venden mucho en este 14 de febrero. Cuídenlas porque es la belleza, es la paz del hogar, son antiestrés, son antidepresivas y de verdad que sí son muy agradecidas. Bueno chicos y chicas, ya no tenemos más pretexto para tener un jardín triste. Si te fue mal en el invierno porque se te helaron las plantas, tienes otra oportunidad para volver a empezar. Espero que todos estos consejos que les dé les sirvan bastante, que se pongan a remover la tierra de sus macetas ahorita que se acabe el video y van a ver qué bonitas van a tener sus plantas, van a ser un jardín envidiable. Y bueno, recuerden que para cualquier duda, pues por aquí ando. Trato de responder las preguntas siempre que puedo. Y bueno, pues para cualquier pregunta o duda también tengo videos de preguntas y respuestas de las preguntas que más se me repiten. Así que por aquí te lo dejo abajo para que lo revises. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por visitar y hasta la próxima. Bye.